Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación para poder intercambiar ideas, conocimientos con estudiantes y colegas de universidades nacionales y público en general. Saludo también particularmente a la doctora Reyes por sus amables palabras, a Zona Portocarrero, con quien estuvimos coordinando esta charla, y al doctor Pinzón, que también ha permitido introducir el tema. En esta ocasión voy a hablar del poder de las élites económicas en el Perú. Y creo que es conveniente hacer una breve referencia teórico-conceptual. La- los estudios de las élites en tiempos modernos, es decir, un análisis a partir de la observación, empieza con Maquiavelo en Florencia, cuando escribe su famosa obra El Príncipe, como el representante de las mejores élites en ese momento en Italia, dividida en ciudades-estado, y hablaba de la necesidad de tener príncipes que tuvieran dos condiciones, ¿no? Fortuna, en el sentido de suerte, para llegar al puesto de mando de una sociedad, y virtud, de tal manera que pudiera considerar valores e ideas de tipo republicano para gobernar. Y esta manera de ver el poder era al mismo tiempo muy realista, en la medida en que aceptaba que el príncipe podía recurrir a distintos medios para gobernar, y que oscilaban entre el consenso, la búsqueda de acuerdos con sus oponentes o con sus rivales en una Europa convulsionada en esa época, y también la violencia, en la medida en que el príncipe podía usar medios violentos para eliminar a sus adversarios o neutralizarlos. Y a partir de ahí se desarrolla toda una corriente que podemos llamar ahora elitista, y destacan luego de Maquiavelo en el siglo XX y recientemente dos escuelas: la escuela italiana, que se originó en los años 30, comandada por el economista también Vilfredo Pareto, y lo que hoy podríamos llamar el politólogo Gaetano Mosca, que sostuvo que en toda sociedad hay un pequeño grupo que manda, que ha llegado a esa posición de mando por mérito propio, que constituye por lo tanto una minoría selecta, y es la que, en el caso de Mosca, gobierna, ¿no? Y a esta minoría selecta especializada en el arte de gobierno la llamó clase política. Con el paso del tiempo, esa teoría cobra fuerza en Estados Unidos en los años 40, 50, y aparece el sociólogo Wright Mills, que habló de la élite del poder, un Estados Unidos comandado por una élite militar, académica, económica y política. Y a partir de ahí ha habido una corriente más crítica de las élites, que continúa hasta hoy, y que felizmente, de lo que yo converso con mis colegas y por las investigaciones que conozco, por las invitaciones que a veces recibo para participar en eventos, prologar libros, eh, puedo decir que el campo se ha ampliado, se ha profesionalizado, y ahora tenemos analistas de las élites en muchos países de América Latina que están colaborando a expandir este campo de estudios. En mi caso lo vengo desarrollando desde hace un tiempo, con referencia principalmente al Perú. Bien, élites pueden haber muchas. Puede haber una élite militar, religiosa, una élite del conocimiento, pero en determinado tiempo y lugar hay algunas élites que predominan junto con la clase política y fuera del Estado, y en nuestro caso es la élite económica. Entonces, ¿cuáles son las características principales de la élite económica en general y características que comparte
de manera bastante clara y firme la élite peruana de hoy, del siglo XXI. Son un grupo muy pequeño, en realidad pequeñísimo, que constituye quizás el 0,01% de la población y que tiene grandes propiedades de todo tipo. Por lo tanto, la élite económica es una élite propietaria y como tal, entre comillas, domina o influye en la medida en que provee empleo, generalmente el empleo mejor pagado, produce la mayor cantidad de bienes y servicios, son los principales exportadores de materias primas y otros productos, constituyen los principales inversionistas y al mismo tiempo es un grupo pequeño, cerrado, mayormente capitalino, mayormente compuesto por varones, algunos de los cuales han heredado las propiedades, y que ahora poco a poco tiende a cambiar en la medida en que se contratan más gerentes y porque comienzan a entrar mujeres a puestos de mando. Todavía hay muy pocas o casi ninguna que sean jefes o jefas de grupos de poder económico, pero se las ve en los directorios y en las gerencias cada vez con mayor frecuencia. En algunos casos, eh, esposo y esposa, como es el caso de los Añaños de Industria San Miguel, han fundado la empresa y los dos han aportado. Y por eso identificamos ese grupo como Añaños Alcázar. Añaños, el fundador, el Jorge, de la embotelladora, y Tania Alcázar, su esposa, que ingeniero también, ambos de la Universidad San Cristóbal de Huamaca, que tienen este importante grupo de poder. Es un caso excepcional, pero tampoco es único. Por ejemplo, en el caso de Camposol de Trujillo, tenemos el grupo DIC, Dyer y Coriat. La cabeza es Samuel Dyer, Ampudia, pero la C viene de Coriat, que es la esposa. Entonces, aunque todavía tiene esta característica tradicional de ser gente que vive en Lima, que es mayormente de origen europeo, que está dirigida por hombres, también estamos viendo la entrada de mujeres y gerentes a los grupos, sobre todo en tiempos tan competitivos, donde no puedes cometer errores en el mercado porque la competencia te saca y la competencia viene de cualquier parte del mundo. Y estamos viendo la aparición de nuevos grupos de poder, y eso incluye dentro de la lista de los más grandes algunos importantes grupos provincianos de empresarios de origen popular. Entonces, hemos entrado a una etapa de una élite donde en los lugares más altos ya se puede notar una diversidad que, digamos, hace unas décadas simplemente no existía. Ser rico, ser parte de las élites, dirigir un grupo de poder era limitado a una casta, como dijo la doctora Karina Reyes, ¿no? Tiene elementos de casta, ciertamente, pero también tiene elementos de modernidad. Y ese es justamente uno de los puntos sobre las élites, que, de acuerdo a los autores, una élite cerrada que no admite nuevos miembros tiende a caer, es muy vulnerable a las caídas. Una élite que se abre, que admite nuevos miembros, sangre joven, tiene más probabilidades de sobrevivir porque hay un elemento de renovación y adaptación a los tiempos. Bien, vayamos en concreto al caso peruano para no extendernos demasiado. A partir de una investigación actual que estoy realizando con un grupo de profesionales y estudiantes de la Universidad Católica, he llegado a la conclusión, luego de analizar los principales grupos de poder, que básicamente hay 100 grupos de poder económico nacional y extranjero que dominan la economía nacional.
en casi todos los campos. Son dueños de la banca, administran los fondos de pensiones, tienen las mejores empresas de seguro, tienen cadenas hoteleras, centros comerciales, tienen tierras, tienen minas, tienen concesiones petroleras, gasíferas, pesqueras, arboríferas. Son los que manejan las más grandes represas hidroeléctricas, distribuyen la energía, son dueños de las principales industrias, de los grifos, de las textileras, de las principales empresas de turismo, hoteles, etcétera, y así sucesivamente. También son dueños de compañías de aviación, tienen navieras, manejan los puertos, manejan los aeropuertos, tienen peajes porque le han dado a la concesión de carreteras, manejan el metro de Lima y están también las grandes constructoras. Y así podría seguir con esta lista que indica que en realidad esta élite que mayormente vive en Lima o que habiendo estado en provincia se traslada a Lima, que es el centro del poder, domina gran parte del territorio nacional, porque son dueños de terrenos, edificios, casas, minas y concesiones territoriales que le ha dado el Estado. No hay ningún otro grupo social que tenga ese poder económico, esta presencia, y deviene principalmente de la concentración de la propiedad. Ahora bien, esta élite se divide entre nacional y extranjera por origen, y hasta donde yo he podido comprobar tienden a colaborar y asociarse más que a competir o rechazarse mutuamente. Y esta posición, digamos, de los principales grupos peruanos, más el tipo de política económica que tenemos, donde supuestamente el mercado nos debe regir y generar prosperidad, es un supuesto que a veces no se cumple, porque el mercado falla, está haciendo que aquel que es más fuerte, que tiene más capital, mejor organización, tecnología más moderna, puede desplazar a la competencia. Y esa fuerza está mayormente en el capital extranjero, que de pronto entra y compra empresas. Entonces, cada vez más esta élite tiene un componente menor nacional y mayor extranjero. ¿Cómo podemos comprobar empíricamente esta hipótesis? Los datos confirman o rechazan que tiene validez. A partir de lo que yo he podido investigar, si uno ve la lista de los principales grupos de poder económico, al 2021 que hemos logrado compilar, tenemos una lista de 10 primeros, no les voy a nombrar los 100 porque tomaría mucho, pero en los 10 primeros, que es la punta, que es donde están las empresas más rentables y poderosas, tenemos a Intercorp del grupo Rodríguez Pastor, con 10.000 millones de dólares aproximados de ingresos al 2021, ¿no? que es una cifra considerable, y eso pone a Rodríguez Pastor entre uno de los más grandes grupos de América Latina y en la lista de los 500 millonarios más grandes del mundo. Intercorp es un grupo financiero, pero al mismo tiempo tiene mucha importancia en centros comerciales, tiene franquicias, tiene Planet, Bembos, tiene universidades, tiene clínicas, cadenas de farmacia y toda una serie de negocios. En segundo lugar está Credicorp de Romero, que también es otro imperio financiero dirigido por la familia Romero de Piura. En tercer lugar ya aparece el capital extranjero con Glencore, que tiene Antamina y Antapacay, las minas de cobre. Sigue Alicor, que es el brazo industrial de la familia Romero de Perú, encabezado por este gigante alimentario, pero también tiene, como ustedes saben, palma aceitera, tiene manejo de puertos, empresas de logística, Ranza,
y numerosas otras actividades, incluso participa en la pesca. Tiene también centros comerciales, sobre todo en Piura, pero no únicamente en Piura, también en el Callao. Está en cuarto lugar, Romero. Quinto lugar, Benavides, del grupo minero Buenaventura. Sexto lugar, Repsol de España, que ha entrado al campo de los combustibles, el gas, combustibles, perdón. Séptimo lugar, la Sauter, que opera las minas de Toquepala y Cojone, ahora dirigidos por el Grupo México. Octavo lugar, Falabella y la cadena de tiendas, que es propiedad de Chile. Noveno lugar, Telefónica, que la manejan capitales españoles. Décimo lugar, Brescia, que es un grupo peruano que tiene hoteles, pesca, finanzas, inmobiliarias, industrias, minas, en fin. Estos grupos, estos 10 grupos, en los cuales hay los siguientes peruanos: Rodríguez Pastor, Romero, Benavides y Brescia, comparte una posición de poder con el capital extranjero, que ahora viene de muy distintas partes, ¿no? Glencore de Suiza, Repsol de España, Falabella de Chile, Telefónica de España y la Sauter de México. Entonces, como ven, hay una especie de empate, si ustedes quieren, en las 10. Este empate continúa si siguen la lista en los primeros 25, pero hay que tener en cuenta que por la naturaleza de las élites, de acá 3 grupos peruanos, 4 en realidad grupos, Intercorp, Credicorp, Alicorp y Buenaventura, tienen importante participación del capital extranjero si uno ve las acciones. Entonces no son propiamente ya grupos peruanos, sino son grupos mixtos. Si los extranjeros siguen comprando acciones, van a llegar un momento en que lo van a controlar. Entonces el capital extranjero tiene una presencia directa a través de sus subsidiarias como Glencore o Telefónica, y tiene una presencia dentro de los grupos peruanos como accionista. Esta es una característica importante que se puede comprobar a partir de la data y que hay que tener en cuenta para preguntarse si las más grandes empresas son peruanas o si los peruanos pueden ser capaces de mantenerse en la punta. A medida que uno baja a partir del puesto 50 en adelante, aumentan los grupos peruanos, pero disminuye su poder económico, su poder de mercado. Y siempre están expuestos a la posibilidad de que sean comprados. Entonces, esas son las tendencias que vemos. Hay una alta concentración del poder económico. En esta élite de propietarios y gerentes hay una extranjerización. Al mismo tiempo, como otro rasgo que conviene señalar, están multinacionalizándose, o si se quiere globalizar, están saliendo fuera. De distintas formas, por ejemplo, Intercorp, Credicorp, el grupo Breca, tiene, la empresa que controla el grupo está fuera del país en un paraíso tributario. En el caso de los Brescia, en Luxemburgo; en el caso de Intercorp, está creo que en Panamá; en el caso de Credicorp, en las islas del Caribe, que son propiedad de Estados Unidos, y también tienen inversiones en el exterior. Entonces también hay un proceso de transnacionalización o globalización que se expresa en los grupos más fuertes, más dinámicos. Ahora bien, ¿dónde, a partir de esta lista que les he mencionado y a partir de los datos que tengo, cómo podríamos resumir dónde están concentrados estos grupos? Básicamente en 2 polos. En el polo urbano financiero, que se maneja en las ciudades, donde están los bancos y las industrias y los grandes comercios. Caso, por ejemplo, de Rodríguez Pastor o de Credicorp.
Y también está en otro polo que ha crecido muchísimo en los últimos años, que es el polo extractivo exportador. Dentro del polo extractivo exportador destaca la minería, aunque también últimamente ha crecido de manera espectacular la agroindustria, sobre todo en la costa, pero también en los valles interandinos, y ha comenzado a entrar hace tiempo, pero ahora con más intensidad en la Amazonía, con cultivos como palmas del espino. Entonces, estas son las dos grandes élites. Para decirlo de manera breve, las élites económicas peruanas están comandadas por banqueros y mineros. Y hay una discusión de quién tiene más poder. Y creo que es una discusión un poco ociosa porque yo creo que comparten el poder, cada uno a su manera. Y tienden a asociarse y a relacionarse, haciendo negocios juntos, formando alianzas estratégicas. En fin, los entrelazamientos entre los sectores económicos, donde están estos dos polos, y entre los capitales, es muy intensa. Por ejemplo, en el polo urbano financiero millones de dólares, invierten en mineras, en pesqueras, en agroindustrias, como invierten en el sector del mercado interno, ¿no? Entonces hay un entrelazamiento que todavía se necesita estudiar. Entonces, una élite bastante cohesionada, que si ustedes conocen Lima y la manera como opera Lima, esta pequeña élite está en ciertos barrios, educa a sus hijos en ciertos colegios y universidades, va a ciertas playas a veranear, pertenece a ciertos clubes donde solo se admiten socios, y en general se casan entre ellos, es endogámica, ¿no? Los antropólogos pueden entender mejor este concepto en el sentido de que tienden a vincularse entre ellos, a relacionarse entre ellos, y al mismo tiempo poner barreras de entrada. Y esto plantea un problema para los grupos emergentes, que si bien pueden tener dinero, comprarse una casa en las casuarinas en Lima, ¿no? O de repente una casa de playa en los clubes de Asia, ¿no? Que son clubes de propietarios, es muy difícil, por lo menos todavía ahora, que se codee con los Romero, los Blesia, los Rodríguez Pastor y otros, las grandes familias de antes. Entonces habrá que esperar a ver cómo ocurre este proceso, en la medida en que los grupos emergentes van a querer mandar a sus hijos a los mismos colegios, van a querer estar en los mismos barrios, pertenecer a los mismos clubes, pero todavía el rasgo endogámico de las élites peruanas se mantiene, y eso de algún modo la isla. Tienen gran poder e influencia, infunden mucho respeto, en algunos casos temor o admiración, pero no desarrollan una capacidad para renovarse, abriendo las puertas a gente capaz que tiene otro origen social y feminizando un poco más la dirección de estas propiedades gigantescas. Entonces planteo eso como hipótesis, y de repente creo que esto se reproduce en gran parte de las ciudades del país. Uno lo ve en Arequipa, lo ve en el Cusco, lo ve en Trujillo, Chiclayo, Piura, y habría que seguir en otras ciudades del Perú para ver, y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿quién es la élite en esta ciudad? ¿Qué características tiene? ¿Qué tanto compite con la de otras ciudades? ¿Y qué poder ostenta? Bien, como último punto quisiera mencionar lo siguiente. El poder económico genera influencia en la sociedad, en el Estado. Como dicen los colombianos, el poder es para poder. Pero no es una relación automática. Es decir, tú no puedes ser, digamos, por un golpe de suerte, porque algo ocurre en el mercado,
suben los precios de lo que estás exportando, por ejemplo, te haces millonario. Eso no quiere decir que inmediatamente tú seas influyente, porque la influencia política en el Estado, sobre los partidos, en la sociedad hay que organizarla, y eso toma tiempo. Esto lleva a entender a las élites como un poder que se tiene que constituir como para, si no comandar, al menos mandar en la sociedad de tal manera que se tomen decisiones y que haya actitudes y formas de pensamiento que les permite a ellos mantener su poder y acrecentar. Entonces, con el paso del tiempo, a partir de 1990 en adelante, donde se forma esta superélite, en parte porque viejos grupos se reciclan, en parte porque nacen nuevos grupos y porque entra una nueva hornada de empresas transnacionales, ellos van generando una estructura de soporte y representación. En primer lugar, los grandes gremios. Y el gran gremio que representa mejor, no únicamente, pero con un predominio muy fuerte a las grandes empresas, es la CONFIEP, sin lugar a duda. Tienen asimismo una gran ventaja porque están vinculados directamente a los grandes estudios de abogado de Lima, donde hay unos 25 que destacan. Empezando por el Rodrigo Urias Medrano, que es el que, según nuestra data, encabeza, digamos, la lista de mayor cantidad de ingresos. Tú no puedes operar en la sociedad peruana como élite si no tienes defensa jurídica. Tu defensa jurídica viene de tu propio cuerpo jurídico, la gerencia jurídica de las corporaciones, pero también porque tú puedes contratar y estar vinculado a los grandes estudios de abogados, que tienen una visión transversal, que asesoran o conocen la vida de todas las grandes empresas, que por lo tanto tienen una visión de conjunto. Y finalmente el apoyo de los medios de comunicación. Los dueños de los grandes medios son también parte de las élites, como por ejemplo los Miro Quesada, del Grupo El Comercio, el grupo mediático más grande del Perú, asociado a la constructora Garaña Montero y a numerosas familias de élite limeña, si no son los Vices, son los de la Puente o los de la Guerra, los Rada, ¿no? En fin, la lista es grande porque se tratan de 6, 7 generaciones que se han casado entre ellos y que es un caso, entre paréntesis, que revela este carácter endogámico de la élite peruana y que, como ustedes saben, tiene gran prominencia, ¿no? Y gran capacidad de acción política. Si ustedes leen los titulares de los diarios de hoy, se dará cuenta las diferencias que hay entre la manera como los periódicos del Grupo del Comercio han informado sobre la Comisión de Fiscalización que está investigando al presidente y otros medios más pequeños como La República que tienen una posición diferente. Entonces, los medios pueden, dentro de ciertos límites que son cada vez mayores, porque la gente es muy crítica, influir y de algún modo resguardar, salvaguardar los intereses de las élites económicas. Sin embargo, hay otros mecanismos que las élites corporativas, sobre todo, pueden utilizar para influir. En primer lugar, y esta es mi opinión, el instrumento principal, como lo demuestra el caso Odebrecht, es la financiación electoral. Las campañas se financian mayormente con grandes donaciones. Y las grandes donaciones vienen de las empresas y de los ricos. Muy poco de la clase media ciertamente no viene de los pobres. Y eso les da una ventaja de partida. Recuerden que Sudamericana de Fibras, de Ransús Echecopar, dio $6.7 millones a Keiko Fujimori. Romero dio 2.4. Entonces, si tú donas 1, 2, 3 millones de dólares a un partido, es muy probable que tengas un gran nivel de influencia sobre ese partido y lo que ese partido va a hacer en el Congreso, en el Ejecutivo o en ambos poderes. El segundo instrumento que podría llamar de captura del Estado es el lobby. Tú contratas una firma o como llaman en Lima, un operador para que haga gestiones de intereses en el Congreso, en el Ejecutivo.
Y de esa manera tú logras legislación que te favorece, decisiones en el Poder Judicial que también te benefician, sean por acción o por inacción. En este último caso, por ejemplo, las millonarias deudas tributarias que tienen los grandes grupos, donde el Estado no hace nada por cobrarlas, no tiene voluntad de fiscalización. Y todo eso es producto de los lobbies. Los lobistas son desconocidos, operan en la sombra, pero tenemos una idea, quienes estamos en Lima y que conocemos un poco los resortes de poder de algunos de los lobistas que con frecuencia hacen este tipo de gestión de intereses. Y finalmente, la puerta giratoria. Este es un mecanismo por medio del cual gente vinculada a los grupos o de los propios grupos puede entrar y ser autoridad en el Estado. Y como autoridad en el Estado tiende a servir los intereses económicos de la élite. Obviamente plantea que eso es beneficioso para el país porque fomenta las inversiones, pero ese no es el punto. El punto es que ellos se benefician particularmente. Quizás el ejemplo más claro que puedo poner es la famosa ley Klimper, donde Klimper Ackerman, del grupo Agrocasa, Drocasa, uno de los principales exportadores iqueños, se convierte en ministro de Agricultura y da una ley que favorece a su propio sector, que se ha dado a llamar ley Klimper. Es un caso perfecto de puerta giratoria. Y así podría poner una serie de ejemplos. Entonces, estas son las características económicas, sociales, culturales y políticas de la actual élite peruana que yo diría, para cerrar mis argumentos, es probablemente la más poderosa que haya tenido el Perú en su historia, con excepción de la concentración enorme del poder económico que ocurrió a partir de la conquista con Francisco Pizarro. Pero creo que ninguna otra élite republicana ha tenido tanto poder, ha tenido tanta presencia territorial, ha podido tener propiedades en tantos tipos de actividades diferentes en el mercado interno o en el mercado mundial, y llegar a esos niveles en los cuales tú puedes tener, como lo señala la revista Forbes, a alguien como Carlos Rodríguez Pastor, que ocupa pues un puesto entre los más grandes millonarios del mundo. Bien, con esto termino. Espero que lo dicho haya sido útil y quedo a la espera de sus intervenciones. Muchas gracias. Todo el repaso que nos has dado con cómo se configuran las élites económicas en el Perú, haces un repaso histórico, también nos has dado los elementos por los cuales las élites económicas generan este concepto que es captura del Estado, ¿no? En ese sentido, vamos a pasar ahorita obviamente a las preguntas. A ver, vamos alzando la mano. Creo que hay preguntas presenciales aquí. La primera pregunta correspondería a... Puedes venir acá para... La pregunta es presencial, así que ella va a venir acá a mi asiento y va a hacer la pregunta desde acá. Muy buenos días, señor Francisco. Es un gusto para mí dirigirme a usted. Es bastante gratificante escuchar sus palabras acerca de esto. Y mi pregunta es mayormente en cómo afecta esta economía mayormente sostenida por las por élites que mayormente están puestas en lugares extranjeros, no propios de nuestro país, en el desarrollo propio de nuestro país, por decirlo así. En lo desarrollo, ¿cómo afecta que todas estas élites estén puestas en lugares extranjeros a nuestro desarrollo propio como país, como economía? Y esa sería la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, una segunda pregunta por medio de Maylik, está conectada. Maylik, adelante. Buenos días, señor. Ya, mi pregunta relacionada sería, ¿qué acciones se puede tomar desde su experiencia para controlar el poder de las élites económicas y se consiga un equilibrio en el país? ¿Podrías repetir, por favor? Había un poquito de interferencia.
¿Qué acciones se puede tomar desde su experiencia para controlar el poder de las élites económicas y se consiga un equilibrio en el país? Gracias. Te Bien. procedo a contestar estas tres primeras y luego seguimos con las siguientes. Ya, mejor. Entonces, adelante, Paco, con estas tres y después pasamos a unas tres siguientes ya para ir cerrando, ¿no? Adelante, Sí. Paco. También tengo preguntas en el chat que estoy leyendo. Algunas las puedo también incorporar en esta primera tanda de respuestas. Bueno, yo creo que la primera pregunta es muy importante porque una vez que se forma una cierta estructura del poder económico, como la que como la que se ha formado a inicios de la República, cuando se concentra la propiedad y al irse los españoles y comienzan las exportaciones, sobre todo la del guano, o cuando comenzamos a exportar azúcar y algodón, luego minerales, pesca, o cuando se desarrolla la industria a partir de los años 70 del siglo pasado. Estas estructuras tienen efectos. La actual estructura tiene características que yo he mencionado y que voy a repetir. En primer lugar, una muy alta concentración del poder económico, que no tiene paralelo. En segundo lugar, una extranjerización en curso en la medida en que hay un desplazamiento progresivo, paulatino pero persistente, de las transnacionales por el capital extranjero. Y una reprimarización en la medida en que la economía peruana, siguiendo esta lógica de mercado, tiende a desarrollar con mucha fuerza el sector primario exportador. Sobre todo en minería, pero también en agro, en pesca y en otras actividades. La consecuencia es que nosotros, al dejar a las fuerzas del mercado decidir dónde se invierte y qué sectores se desarrollan, nos convertimos en una especie de campo de inversión de los grandes inversionistas del Perú y del mundo, y no podemos orientar hacia dónde va el desarrollo. Por ejemplo, ahora el precio de la gasolina está por los cielos. Podría ser el momento para discutir cuánto están ganando los grifos que son propiedad privada, si desarrollamos o no desarrollamos a Petroperú, si debemos permitir que Petroperú compre grifos y venda el diésel, los combustibles a otro precio, que desarrolle un complejo petrolero o que en el sur se desarrolle el complejo energético. Ninguna de estas cosas se puede hacer porque esta estructura de poder gira sobre intereses privados y el Estado, en parte por la Constitución de la 93, no puede tomar iniciativas. Es subsidiario. Fíjese, por ejemplo, el caso para poner un ejemplo concreto. Nosotros tenemos grandes depósitos de roca fosfórica en la costa, en Piura, pero la empresa privada que está ahí exporta roca en lugar de producir el fosfato en el Perú, porque no hay políticas, o sea, se le deja en libertad para que ellos decidan. Lo mismo ha sucedido con el gas, digamos, ¿no? No hay interés en construir una matriz de gas energética en el sur, ni extender la red, por ejemplo, de gas casero a ciudades como Cusco, Ayacucho, Arequipa, etcétera, ¿no? Que podría empezar en el sur. Es una primera consecuencia. Más que desarrollo hay acumulación porque el Estado se ha replegado. Al mismo tiempo expresa una gran desigualdad, segunda consecuencia. Como esta élite es cerrada y tiende a compartir poco, a pagar bajos salarios, a pagar bajos impuestos, genera una desigualdad muy acentuada. Y por lo tanto quita oportunidades a otros para poder entrar al mercado, que está muy oligopolizado. Entonces, crea un efecto que llaman boca de cocodrilo. Cada vez más la riqueza está en esta élite y cada vez menos la gente gana en términos de salarios y otros ingresos. Eso con respecto a la primera pregunta. ¿Cómo o qué acciones se pueden hacer para equilibrar por lo menos la relación entre Estado y mercado, que se ha tirado al lado del mercado? Bueno, hay que fortalecer el Estado, hay que fortalecer su capacidad regulatoria,
hay que fortalecer su capacidad de recolección tributaria, hay que cambiar el sistema de impuestos, que no es muy bueno, sobre el cual hay evasión masiva del impuesto a la renta. También es cierto del IGB, no son solo los ricos los que evaden, pero los ricos, digo, tienen defensa jurídica, ¿no es cierto? Cosa que no tienen los pobres. Pero para que el Estado termine siendo un contrapeso como mínimo al mercado, a la gran fuerza del mercado, que son las dominantes, las que yo he presentado, se requiere una sociedad civil activa, crítica, con capacidad de propuesta, con capacidad de presión. Por ejemplo, hoy día que el precio de la gasolina, insisto en el ejemplo, está por los aires, podríamos preguntarnos cómo se determina el precio de la gasolina. ¿Hasta qué punto, cuando el precio internacional de la gasolina en el mercado internacional baja en nuestros grifos? Si es así, ¿por qué? ¿Y dónde está el Estado? ¿Quién representa el interés público? Entonces, yo creo que, aunque pueda parecer impopular, nosotros tenemos que construir una capacidad de un Estado moderno del siglo XXI, regulatorio, que al mismo tiempo impulse el mercado para todos, que piense en lo nacional sin necesariamente oponerse a la presencia extranjera y a la integración al mercado mundial. Hay también una pregunta sobre las economías ilegales que me parece muy interesante. Como ustedes saben, el Perú ha desarrollado grandes economías ilegales en el narcotráfico, cocaína, heroína, ¿no? En el sur y en el norte. Tiene la tala ilegal, probablemente vinculada al narcotráfico, tiene contrabando masivo en uno y en todos los puertos y fronteras. Estas probablemente son las más grandes economías ilegales, ¿no? Están bastante integradas al sistema, han logrado tolerancia por parte de las autoridades, en parte porque no tienen las capacidades para regularlas, o por otras razones. Miles de millones de dólares al año también circula en los bancos y en las propiedades, ¿no es cierto? Porque ¿qué hacen los narcos o los contrabandistas cuando ganan esas cantidades extraordinarias por el mercado negro? Invierten. Entonces, ¿qué es lo que compran? Flotas camioneras, compran hoteles, compran casas, compran terrenos, construyen edificios, colocan su plata en los bancos. Y esa parte del lavado no la conocemos bien y creo que es algo que podría estudiarse si la Superintendencia de Bancos y Seguros fuera un poquito más activa y a partir de ahí ver los correctivos en la medida en que una empresa legal no puede aceptar pues dinero generado ilegalmente porque se contamina, porque comienza a vivir también de los dineros ilegales. Hay también finalmente una pregunta sobre China. Creo que la China se va a convertir en el gran inversionista en el Perú. Tiene presencia en petróleo, es el principal productor, si uno cuenta sus empresas, La Bambas, Toromocho y otras, principal productor de cobre del país, tiene la tercera empresa pesquera del Perú, está construyendo el megapuerto de Chancay, una inversión de más de 3.000 millones de dólares, actualmente en curso, probablemente va a reemplazar a Odebrecht como la gran constructora de infraestructura en el país, y esta élite es china, digamos, no está integrada a la élite peruana, opera sola, opera por su cuenta, hay muy poca información. Y sin embargo, da la impresión de que dentro de los capitales extranjeros, donde destaca Europa, Canadá, Chile y Colombia, y China, son los grandes capitales chinos los que tienen más posibilidad de penetrar y entrar de frente como un gran actor en la medida en que pueden comprar empresas, como lo han hecho, digamos, ¿no? La represa de Chaclla se la compran a Odebrecht, Luz del Sur se la compran a los anteriores inversionistas, a Glencore le compraron las Bambas, y ahora con el Estado están construyendo este megapuerto que va a ser el principal puerto del Pacífico. Bien, entonces hay que tener un ojo en los cambios que se vienen produciendo y dentro del capital extranjero debemos hacer un seguimiento mayor al caso de las grandes empresas chinas. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, solamente antes de pasar con la segunda tanda de preguntas, hacer esta invitación a todas las personas que están presentes, tanto de manera presencial como de manera virtual, ¿no? Que finalizando vamos a tomar una foto conjunta entre todos y todas, así que vayan alistando sus cámaras,
vayan, quienes todavía están en pijama pueden ir cambiándose también. Y vamos continuando con la ronda de preguntas. En este caso hay una pregunta presencial y después voy a pasar a leer 3 preguntas del Zoom, ¿no? Aquí está Jennifer, que va a hacer una pregunta. Que actualmente, ¿no? De acuerdo a sus análisis y a sus estudios, hay 100 grupos o élites que dominan, ¿no? Y en estos 100 grupos hay capital tanto nacional como extranjero. Entonces mi interrogante va referida hacia ese aspecto, ¿no? ¿Por qué cree usted que el poder o el capital peruano va teniendo lo que es menos inversión o influencia en comparación con el capital extranjero en todas las élites que usted ha mencionado? Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Continuando con la ronda de preguntas, entonces le doy el pase a Aldo Mori Oliva en el Zoom. No sé si es Aldo. Adelante. Aldo. Adelante, Aldo. Buenos días. De acuerdo al tema que se ha tratado sobre el poder de las élites económicas en nuestro país, mi interrogante respecto a eso es ¿cuáles son las principales élites económicas en el Perú y cuál es su influencia dentro del mismo? Muchísimas gracias. Kelly, creo que en este caso está junto con Aldo. Muchísimas gracias. Después vamos a hacer el pase a también del Zoom. No sé, Raúl Valencia Medina. Creo que... Adelante, Raúl. Bueno, sí, primero un saludo realmente a ustedes jóvenes por promover esta conferencia, este encuentro y en particular al doctor Francisco, a quien sí lo he leído en sus diferentes producciones de investigación. En verdad, creo que la relación que muy bien se ha señalado entre el capital y el poder político naturalmente van de la mano. Creo que también el doctor Francisco señala con absoluta claridad, jóvenes, que todo extremo es malo y lo que hoy vivimos en el Perú es resultado de ello. Una absoluta polarización de la sociedad, donde efectivamente las élites que ha hecho o que ha señalado el doctor Francisco es el mejor cambio de su resistencia al equilibrio, por lo mismo que ha señalado, controlan el poder económico, dentro de ello los medios de comunicación y todo lo que hoy día conocemos, obviamente, y vivimos, es cierto. Entonces, la pregunta, doctor Francisco, ante esta situación, que también está marcada lamentablemente por una débil presencia de la sociedad civil, que no tiene capacidad de respuesta frente a esta situación, que aparte de tener, digamos, ingredientes internos de una pésima representación política en el país, tenemos los efectos externos que usted ha señalado, que están obviamente expresados en las acciones desarrolladas por los Estados Unidos y los miembros de la OTAN, y que obviamente la factura la está pagando el mundo entero, incluido nosotros. Entonces, ante esta situación, ¿qué deberíamos nosotros procurar desarrollar en perspectiva? Porque mi temor, doctor Francisco, es que si esto no logra de una u otra forma entenderse mejor,
pues temo que haya un estallido social parecido al de Ecuador, ¿no? Que está obviamente hoy en un serio problema porque no encuentra respuesta de la élite que hoy gobierna el Ecuador. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuál es la recomendación suya para poder enfrentar esta crisis que cada vez más se va a agudizar? Gracias. Bien, paso a Muchas responder. gracias, Muy Raúl. interesante la última intervención, de mucha profundidad. Voy a referirme a ella al final. ¿Le paso la... ¿le parece? Hola, hola, ¿se me escucha? Bien, ¿me están escuchando para poder responder a estas 3 preguntas? Responde esas preguntas y de ahí las últimas 2 y terminaríamos entonces. Bien, entonces, ¿qué sugieres? ¿Contestar estas 3 o esperar 2 más? Ya, conteste las 3 y de ahí a las 2 últimas y ya vamos terminando ya. Y gracias, Paco, por el tiempo. No, un gusto. Creo que estamos desarrollando un diálogo interesante, intergeneracional y interterritorial. Bien. La pregunta sobre por qué el capital peruano está siendo desplazado, y es una vieja pregunta que tiene 50, 60 años de discusión. En la sociología, por ejemplo, en los años 60, los propios norteamericanos decían que hay un problema con el capital nacional de América Latina porque está demasiado orientado hacia las humanidades, no le gusta mucho la ingeniería o la matemática. Entonces, un poco la idea era que la manera como son educados, relativo, pero eso ya ha sido superado. El otro planteamiento era que las clases populares no tenían suficientes oportunidades o nivel educativo o estaban atados a una mentalidad tradicional comunitaria. Entonces, de ahí, ¿qué se podía esperar, digamos, como empresariado? Eso también me parece que es una discusión del pasado, ¿no? Donde se atribuía al pobre, digamos, el desinterés en el trabajo y lo que fue. Que no tenían una ética protestante del capitalismo y sin embargo o los grandes, los pequeños empresarios mostraban una capacidad empresarial notable. El problema es que en la cima de la sociedad peruana y de la economía peruana hay estos 100 grupos que muchas veces han asumido posiciones monopólicas y que no dejan entrar a otros. Por ejemplo, ¿ustedes quieren poner una fábrica de cerveza? Ahí en la Amazonía, por ejemplo, se consume muchísimo, ¿cierto? Por el calor. A ver, inténtelo. Bacus probablemente que tiene el 98% del mercado lo va a impedir. ¿Se dan cuenta? Podría haber un empresario en la zona donde ustedes viven y plantear, yo voy a comenzar con una cerveza artesanal y quiero tener la oportunidad para entrar al mercado con otros sabores, una nueva perspectiva más fresca. No puede, porque está monopolizado. Entonces, el hecho de que haya una mayor cantidad de monopolios extranjeros y nacionales, donde los extranjeros tienden a predominar, impide el desarrollo de oportunidades. En segundo lugar, creo que esta es una historia de que el tiburón grande se come al chico, bien claramente. Entonces, ¿por qué de pronto los chinos vienen y se compran una pesquera por cientos de millones de dólares y desplazan al grupo Dyer que tenía Cope Inca, Corporación Pesquera Inca? Porque tienen grandes capitales, porque tienen mejor tecnología, porque ya tienen redes internacionales de mercado montadas y muchas veces mejor administración. Y cuando se les mete en la cabeza entrar a un país, entran con todo. Yo recuerdo haber hablado con un banquero. Me dijo, Francisco, acá o te quiebran o te compran. Le dije, ¿podrías explicarme? Sí, me dice, primero me hacen una oferta de compra de mi empresa. Yo digo que no. Entonces dice, te voy a quebrar. ¿Cómo? Manejando precios. ¿Qué es lo que también pasó con supermercados Wong? Comenzaron a bajar precios y llegó un momento que perdía.
ya no podía competir, tuvo que vender a Cencosud de Chile. Entonces, estas grandes ventajas reflejan una debilidad del capital nacional. Ahora, el capital nacional puede ser fuerte en ciertos nichos, como ha quedado demostrado. Por ejemplo, el caso de Rodríguez y Leche Gloria y otros, o Huancaruna con el café. Pero no sé, de repente el día de mañana va a haber una gran empresa del café que está manejando la cadena, ¿no es cierto?, de los que compran grano, y decir, ¿sabes qué? Perú está produciendo buen café. ¿Quién es el principal productor? Una compra. Entonces, son vulnerables a una toma hostil o una venta forzada. Bien. Sobre las principales élites, ya lo dije, digamos, son básicamente banqueros y mineros. Ahí están los dos polos principales de las nuevas élites del Perú. Sobre la intervención del profesor Valencia, creo que esa es la pregunta central de cómo se traduce el poder económico protegido por el poder político, subsidiado por el poder político, blindado por la Constitución, los tratados de libre comercio, los convenios de estabilidad tributaria, digamos, estas ventajas jurídicas que favorecen a las fuerzas del mercado. Entonces se ha desequilibrado la relación Estado-mercado. Entonces hay que reequilibrarla. La manera de reequilibrarla es muy compleja, pero yo veo que no depende del Estado, que lo siento muy bien, como el Ministerio de Economía y Finanzas, muy vinculado a la idea de promover las grandes inversiones y prácticamente darles el territorio nacional sin pedir mucho a cambio, ¿no? Empezando por los impuestos. Entonces, esto lleva pues a una polarización, porque la gente se da cuenta ahora en tiempos de vacas flacas quién tiene el poder y cómo lo usa y por qué no están desarrollándose o por la situación de la gente de manera más clara, como el caso de la gasolina. No quieren meterse pues con el Primac, no quieren meterse con Repsol. Y esta debilidad regulatoria y esta falta de voluntad regulatoria acentúa el desequilibrio. Entonces, las élites políticas funcionan cuando la calle se moviliza. Y eso ya depende de la sociedad civil. Y eso lo hemos visto en el Congreso, pero también en el Estado. Cuando la gente sale y protesta, pero también debe proponer, de pronto comienza a alterarse la situación, como ocurrió con la ley Pulpín, como ocurrió con los intentos para incorporar a los trabajadores independientes a las AFPs que ellos rechazaban, como ha ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, hasta ahora eso está muy disperso y muy espontáneo, muy basado en redes peruanas. Tienen que construir una sociedad civil más activa para que presione al Estado, para que mejore la calidad de la representación política y vayamos a un mayor balance. Bien, esto es cuanto quería decirles. Creo que hemos hablado lo suficiente y quisiera ya terminar aquí. Buenos días. Nosotros Sí, Julio, discúlpame, sino que hay un montón de personas, tanto presencialmente como de manera virtual, que están pidiendo la palabra y lamentablemente por los tiempos no es posible, ¿no? Y más bien Entonces, dos preguntas más. ¿Cuántas preguntas más, Paco? Dos preguntas. Ya, entonces tomamos la pregunta de Julio y una pregunta presencial aquí. Adelante, Julio, y después adelante, Julio. Sí, saludos desde Lima a los jóvenes y al profesor. Nosotros somos de una organización de pacientes con VIH. Estamos haciendo abogacía hace más de 22 años. Y una reflexión, profesor. A veces nosotros no tocamos el tema de la corrupción del sistema. Las élites no son ricas porque sí. Son ricas porque existe un patrón de corrupción que está demostrado, pero no ha sido judicializado. Nosotros también vemos el tema de las ideologías y los estereotipos. Los profesionales sirven a los grupos de poder y acá hay muchos jóvenes profesionales que en algún momento van a definir cuál es su orientación, si por una confrontación con la corrupción o por validar en Lima, Perú. Y no me siento avergonzado de haber salido de esa universidad, más bien esa universidad me formó mucho para poder mantener los principios del servicio a la comunidad. Hay un plan nacional de empresas y derechos humanos que conduce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
nosotros hemos tratado de hacer presión para que se tome el tema de los indígenas aguajún de Amazonas con VIH, igual que los indígenas conivos de Pucallpa. Nosotros somos quechuas, esa es nuestra etnia, pero no hemos logrado que se mire a la población indígena porque hasta la sociedad civil es clasista. Es clasista. Hay gente que tiene más dinero, reclama, sí, pero reclama el matrimonio o reclama la visibilización porque están más empoderados y las clases de poder no viven en las zonas pobres, no viven en las zonas de clase media. Cierto. Cuando hubo la COVID se fueron a Miami a vacunarse porque tienen con qué. ¿Y qué es de nosotros? Las clases que no tenemos los recursos y tenemos VIH, profesor. Nosotros tenemos VIH y somos visibles, combatimos la corrupción, no tenemos un sol en el bolsillo, pero nos apasiona lo que hacemos. El profesor Pedro Franque, que ha sido ministro de Economía, ha dicho, lo que las clases poderosas han ganado en un año representa lo que 8 estadios nacionales llenecitos tendrían que trabajar durante un año para cubrir esa plata. Entonces, la ética, la ideología y los estereotipos de las clases son importantes conocerlas. Estos jóvenes que están ahora, que son 109 de 187 que empezaron, deben conocer también ese enfoque. Nosotros somos los que nos estamos despidiendo. Acá está mi cara, mi foto, mi rostro. Y bueno, agradecido por la oportunidad de dejarme hablar. Cambiar el rostro de las inequidades que tiene Latinoamérica. Somos un país dentro de una región de grandes desigualdades y de corrupción. Corrupción, esa palabra siempre debe estar presente. Gracias. Muchas gracias, Julio, por tu intervención y pregunta también. Nada, desde aquí, desde los presentes, también mandar un fuerte abrazo a tu lucha y continuamos con las preguntas. En este caso, mi compañero va a hacer una pregunta presencial. Adelante. Buenos días. Con respecto a la ponencia realizada, me surge la siguiente interrogante. ¿Cómo es que las élites han impuesto dominio y han logrado posicionarse como parte cumbre de la pirámide de organización socioeconómica del Perú? Gracias. Bien, muchas gracias por las últimas preguntas. Saludo a Julio y lo felicito por sus esfuerzos en la defensa de estos grupos que son discriminados de muchas maneras y que a veces no tienen la oportunidad de ser tratados con políticas de Estado o con comprensión y ayuda por parte de la sociedad civil. Hablaba sobre la corrupción, que creo que es un elemento importante, pero hay varios tipos de corrupción. Yo creo que los que son corruptos y reciben, digamos, coimas, sea porque recibieron el 10% al hacer una obra pública, porque especulan con los remedios que deberían estar en los hospitales, ¿no es cierto? Ese es parte del problema, Julio, de que los remedios que el Estado compra, que es prácticamente el 80%, desaparecen en las farmacias de los hospitales y obligan al paciente a comprarlo en las boticas del frente, tienden a acumular mucho dinero y después lo gastan. Se disipa en dispendio, en propiedades. Entonces nunca llegan a formar parte de la élite central que requiere organización, requiere apoyo jurídico, requiere dedicación. No descarto que pueda haber algunos grupos de poder que se han originado en la corrupción, particularmente del crimen organizado, ¿no? Que funciona como una empresa, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Hay casos de supuestos grupos de narcotráfico que después han comprado grandes empresas y que ahora podría uno encontrarlos en las listas. Entonces, sí, el problema de la corrupción es un problema grave, pero ataca principalmente a los pobres, ¿no? A quienes no tienen recursos. Y eso es algo que hay que resaltar y hay que ver la forma de ir corrigiendo. Pero ciertamente hay un componente de valor, de ética, y creo que también hay un componente de actitud. Sí, se puede dividir entre quienes buscan confrontar la corrupción y quienes la validan, pero también en el medio hay el grupo indeciso que me preocupa mucho, el que sabe que está ocurriendo algo y no dice nada. Entonces, y esa gente creo que
y espero que sea menor en número y que decida pasarse al bando de confrontar, porque no hay otra manera, digamos, que exponer a los corruptos. Y hoy día la posibilidad de exponerlos vía el Internet, vía las investigaciones y otros mecanismos ha aumentado considerablemente. La tecnología ha ayudado mucho a tener una especie de ofensiva contra la corrupción que es mejor que en otros periodos, aunque ciertamente imperfecta, incompleta y todavía que todavía produce pocos resultados. ¿Cómo se impone el dominio? Bueno, es una pregunta interesante que también se hacía en los tiempos de la oligarquía. Jorge Basadre sostenía que teníamos clase dominante y no clase dirigente. Entonces decía que manda, no comanda, o sea, no se pone al frente de la sociedad y dice, los problemas en el Perú son 1, 2, 3 y 4 y nosotros como gente privilegiada, pero gente que quiere un mejor país, podemos hacer este planteamiento. Y eso no se ve, los jefes de los grupos de poder, las grandes familias están silenciosos, nunca salen en televisión, no dan entrevistas, no hay fotos, dejan que los políticos gobiernen y bueno, a medida que cambian, ellos saben cómo relacionarse con los reemplazantes. Y ese es un poco el patrón. En la medida en que hay una extranjerización en curso y cada vez son menos los capitalistas nacionales de peso y nivel, esto acentúa esa debilidad de propuesta. Entonces, si los grandes empresarios y las grandes familias, con excepciones que las hay, no se compran el pleito de desarrollar el Perú, alguien tiene que comprar ese pleito. Y ese pleito se lo debería comprar la clase media, se lo deberían comprar las organizaciones populares. Y eso requiere toda una serie de cambios que probablemente, y ahí me esperanza, estén en curso. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y espero que podamos volver a reunirnos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿No? Si nos puedes acompañar un momento más, porque en unos 5 o 6 minutos vamos a pasar a las fotos. Recordar y agradecer a todas las personas